invitarle por favor a que puedan abrir su Biblia en el libro de Levítico, capítulo número 11, y vamos a tener lectura de los versículos 44 al 45. El libro de Levítico en el Antiguo Testamento, capítulo 11, verso 44 al 45, dice así la palabra del Señor: porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Porque yo, Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, seréis pues santos, porque yo soy santo. Vamos a orar. Señor, estamos delante de ti, porque si algo deseamos y anhelamos es poder escuchar tu voz a través de tu palabra, manifestándote según nuestra necesidad. Y el día de hoy hemos sido convocados, Señor, para poder reunirnos, para adorarte, pero también para escucharte. Así que háblanos, que tu pueblo escucha. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios use una vez más a nuestro pastor esta noche. Amén. Bien, como lo dijimos, durante este mes de octubre estaremos hablando sobre Jesús y la expiación. Jesús y la expiación. Y el tema que corresponde en este domingo, el primer domingo del mes de octubre, es explicando la expiación en el Antiguo Testamento. Explicando la expiación en el Antiguo Testamento. ¿Por qué escogí Levítico para hablar sobre este tema? Porque Levítico es un compendio de los sacrificios religiosos que Jehová ordenó realizar como parte de la liturgia hebrea. Porque es necesario entender estas prácticas de la liturgia hebrea para poder luego contextualizarlo en nuestro tiempo. Cuando uno lee el libro de Levítico, nos vamos a dar cuenta que hay dos grandes temas. En los primeros capítulos se habla sobre la vía de acceso a Dios, es decir, los diferentes sacrificios que tenían que ver propiamente con esta palabra nueva para muchos, expiación. Y los siguientes capítulos, desde el 17 hasta el 27, la manera de vivir para Dios, es decir, la santidad. Expiación y santidad están de la mano, van de la mano. El libro entonces de Levítico, para que tengan una idea, se presenta como un manual de santidad para el pueblo de Israel. Eso es lo que intenta enseñar este libro. Este manual práctico de ceremonias religiosas tiene una doble finalidad. Primero, promover el acceso hacia Dios del pueblo de Israel. Y dos, fomentar un estilo de vida basada en la santidad. Esto es muy importante entenderlo. Ahora, cuando usted profundiza en la teología, y por favor no se asuste con estos términos porque parecen complicados, pero no son complicados. La verdad es que a veces nosotros lo complicamos, pero no es tan complicado, porque creo que si no sería injusto para que las personas, los niños y las personas que tal vez tienen una lectura fácil y sencilla no lo puedan comprender. Yo creo que depende de cómo se enseña, de cómo se instruye. Por ejemplo, hay otros términos que van alrededor de la palabra expiación. Y antes de hablar propiamente de expiación, permítame darle claridad de otros términos. Por ejemplo, la palabra redención. Si usted hace memoria, la redención muchas veces se ha asociado a aquel evento cuando el pueblo hebreo es librado de la muerte. ¿Se acuerdan del ángel de la muerte que cruzó para poder matar a los primogénitos, la 10ª plaga, para libertar al pueblo hebreo? Y Dios le encargó a Moisés que le hablara a las familias hebreas para que con la sangre de un cordero pintaran los dinteles de las puertas, y así el ángel de la muerte no podría matar a los primogénitos hebreos. La palabra hebrea para redención que se usa aquí
y déjenme leerles otro texto que aparece en Deuteronomio capítulo 7, verso 8. Dice: sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa, y aquí está la palabra, y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. La palabra hebrea que se usa aquí para rescatado es pada o padá, que significa provocar la libertad o liberación de una persona de la esclavitud. La muerte de los hebreos era inminente, pero la sangre del cordero sacrificado impidió la muerte de los primogénitos hebreos. Por la sangre del cordero fueron redimidos de la muerte, fueron rescatados y fueron libertados, primero de la muerte y luego de la esclavitud. Entonces encontramos aquí que la palabra redención, que va a ser usada muchas veces en el Nuevo Testamento, tiene que ver propiamente con libertar, tiene que ver con hacer una compra. Se usaba también esta palabra para hablar de un esclavo a quien yo quería hacer libre. El amo o una persona con dinero compraba a un esclavo y le daba libertad. Y esa es la idea de la redención. Los libertó de la muerte, los libertó de la esclavitud con mano poderosa. Eso hizo Jehová. Otra palabra que también aparece dentro de la lista de los términos teológicos es propiciación. Es una palabra compuesta. El prefijo pro, que significa a favor, adelante, petere, que significa intentar, obtener o alcanzar, el sufijo sion, que significa acción o efecto, en resumen significa la acción de presentar algo para alcanzar algún beneficio. Propiciación significa entonces el ofrecimiento, escuche esto, de un sacrificio para alcanzar la mitigación de la ira de Dios. En otras palabras, lo que explica la propiciación es que tenía que haber un pago, un sacrificio para aplacar la ira de Dios a causa del pecado del hombre. Capte esto porque esto es muy importante. La víctima propiciatoria es aquella que es elegida como símbolo del castigo definitivo para perdón de pecados. Había que tomar un animal y sacrificarlo. Pero piense por favor en la idea de invertir, de entregar, de dar para perdón de pecados. Esto se distorsionó dentro de los grupos religiosos, como por ejemplo el catolicismo. El catolicismo tomó esta práctica hebrea para intentar decir que si alguien quería el perdón de los pecados, entonces tenía que invertir, tenía que pagar, tenía que dar dinero. Y así es como allá por el siglo XIV, XV, XVI, comenzaron a trabajar este proceso de indulgencias. De hecho, que en ese proyecto, en el año 1502, cuando estaban queriendo construir la Basílica de San Pedro, un sacerdote Tetzel, creo que era el nombre, desarrolló todo un plan de recaudación de fondos para poder construir la Basílica de San Pedro. Y precisamente el punto era que él explicaba a la luz de la propiciación cómo es que para el perdón de pecados había que pagar, había que dar un sacrificio, había que entregar una ofrenda, había que dar algo para el perdón de los pecados. Escuche esto, porque las iglesias neopentecostales parece ser que también se han inclinado por ese camino. Por esa razón hay personas o hay iglesias neopentecostales, carismáticas, como quiera llamarlo, que de pronto dicen: tú quieres la gracia, tú quieres el perdón de Dios, dale algo a Dios, tu mejor ofrenda, tu dinero, dale tu reloj, dale tu cartera, dale tu auto, dale tu casa. Y de alguna manera intentan convencernos, por esta distorsión de la propiciación, la idea de pagar algo.
Y sabe, cuando se estableció en la antigüedad la propiciación, la idea era que sí, había que pagar algo para el perdón de nuestros pecados. Y ese algo tenía que ver precisamente con un sacrificio. Déjeme explicarle eso con la tercera palabra que voy a introducir. ¿Cuál es la propiciación para nuestra redención? ¿Cuál es el pago que tenemos que hacer? Escuche esto. Para que seamos perdonados de nuestros pecados y seamos liberados de la esclavitud. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la propiciación para nuestra redención? La respuesta es la expiación. La expiación. En Levítico 17:11 dice, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. En otras palabras, Dios estableció en la antigüedad la paga del pecado a través de sacrificios de animales, entendiendo que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados. Note por favor, redención, libertad de la esclavitud; propiciación, un pago para el perdón de los pecados. ¿Cuál es la propiciación para nuestra redención? Es la expiación. Y de eso quiero hablarles en esta noche, y que todos podamos entender no solo este término, sino este concepto bíblico, para que todos seamos bendecidos en esta noche. ¿Cuántos están listos para seguir escuchando la palabra del Señor? Dígale que está a su lado, tienes que entender esta poderosa verdad. Punto número 1. ¿Qué es expiación? ¿Qué es expiación? Levítico capítulo 16, versos 5 y 6. Vamos leyendo. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un cordero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación para sí. ¿Y qué más? Y para su casa. Note por favor que el texto habla de sacrificios de animales. Se refiere a la reconciliación necesaria entre el pecador, el hombre pecador, y el Dios, nuestro Dios santo. Esta reconciliación es posible mediante el sacrificio de animales. Así es como Dios lo estableció en la antigüedad. Algunos de estos animales era la oveja, o el cordero, la cría de la oveja, o la vaca, o la cabra. Y para las personas más pobres de la comunidad hebrea, del pueblo hebreo, era el palomino, ¿no? La tórtola. Pero todos tenían que presentar un animal y ser sacrificado, porque esa era la forma que Dios lo estableció en la antigüedad. La expiación en la Biblia proviene de la palabra hebrea kafar, una forma verbal de kippur, que significa cubrir, purgar, reconciliar o pacificar. Note esto por favor. Aparece más de 100 veces en el Antiguo Testamento, y el significado concreto de expiación es cubrir o remover una transgresión. En otras palabras, la expiación o el sacrificio de los animales liberaba del pecado, limpiaba del pecado a aquel que traía el animal para el sacrificio. En otras palabras, es cuando una persona ofendida, en este caso Dios, elimina la ofensa. Y esto es muy importante, porque esa era la idea. Dios dice, ¿quieres que yo te perdone? El hombre dice, claro que yo quiero que me perdones. Entonces tienes que hacer expiación por tus pecados. ¿Qué significa?
tienes que tomar un animal y hacer un sacrificio, derramar su sangre, porque a través de ese sacrificio tus pecados serán expiados, serás limpiado, serás purificado. Esa práctica era muy común en la antigüedad. Y no quiero invertir tiempo en los detalles porque hay detalles muy interesantes. Por ejemplo, cuando el sumo sacerdote era el que había pecado, había un tipo de sacrificio. Cuando lo hacía el líder del pueblo, o lo hacía la cabeza de la familia, o cualquier miembro de la familia, habían diferentes sacrificios, pero el punto era el mismo. El punto siempre el mismo, era tomar un animal y sacrificarlo, y que esa sangre derramada pueda expiar los pecados del pueblo de Dios. La palabra expiación en griego, katalaye, se traduce como reconciliación, restauración o favor. Así que vamos a concluir que la expiación bíblica tiene que ver con perdonar una ofensa y reconciliarse con Dios por medio de un sacrificio. Eso es expiación. Es perdonar una ofensa y reconciliarse, en este caso con Dios, por medio de un sacrificio. Yo creo que se entiende, ¿verdad? Y este animal que tenía que tomar aquel hombre o aquella mujer para el sacrificio, tenía que ser un animal perfecto, un animal joven, un animal saludable. Tenía que ser el animal que estaba en su año o en su año y medio, que era la edad de más productividad, de más fortaleza, de mayor grandeza, por decirlo de alguna manera, en ese animal. No podía ser el animal tuerto, no podía ser la perni quebrada, no podía ser un animal con defecto alguno, tenía que ser un animal perfecto. Esto es muy interesante porque yo creo que ya muchos a este punto estarán diciendo, ¿y por qué Dios mandó a hacer eso al pueblo de Israel? Porque todo eso era una sombra de lo que sería en el futuro alguien que reemplazaría el sacrificio de todos estos animales. Eso es expiación. Entonces, expiación tiene que ver con perdonar la ofensa y reconciliarse con Dios por medio del sacrificio de un animal perfecto. Qué tremendo, ¿no? Eso es expiación. Vamos con el segundo punto. ¿Cuándo se completa la expiación? ¿Cuándo se completa la expiación? Levítico capítulo 16, verso 15-16. Léalo conmigo. Dice: después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. Note, por favor, esto es muy interesante porque hay detalles que voy a pasar muy rápido, como la idea de que tomaban dos machos cabríos. Había uno que en donde el sumo sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza del macho cabrío, hacía una oración de confesión, ponía una cinta en un lado del macho cabrío, y era llevado a los desiertos como simbolizando que por causa del sacrificio los pecados son alejados del pueblo de Israel. Los pecados están lejos ahora del pueblo de Israel. El otro macho cabrío era sacrificado. El otro macho cabrío era degollado, era sacrificado, y su sangre era esparcida, dice la Biblia, dice en el verso 15, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Escuche por favor esto. El pecado del hombre era representado en los artículos que estaban dentro del arca del pacto. No hay tiempo para explicar detalles, pero el arca del pacto era una caja más o menos de 1,5 metros por 60 centímetros,
que estaba ubicado en el lugar santísimo, un lugar muy íntimo en ese tabernáculo, en ese templo que era el templo de Israel. Y allí en esa arca del pacto habían 3 elementos. Estaba el maná, estaban las tablas de la ley y estaba la vara de almendro de Aarón. ¿Se acuerdan, no? El maná representa la queja de Israel. O sea, se recuerda cuando Israel se quejó. Las tablas de la ley tiene que ver con lo que Israel quebrantó. Y la vara de almendro en florecimiento, dada en respuesta, tiene que ver con la rebelión de Israel. En otras palabras, esos elementos que eran las manifestaciones de Dios para que el pueblo sea santo, al mismo tiempo eran evidencia de que el pueblo de Israel se había rebelado contra Dios. Por lo tanto, en ese sacrificio de la expiación, se tomaba la sangre del animal y se esparcía en el arca del pacto como un simbolismo de que por la sangre de ese animal, entonces el pecado era cubierto y finalmente era limpiado los pecados del pueblo de Israel. Mire lo que dice en el verso 16: así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. Así purificará. De esta manera, trayendo un animal, haciendo el sacrificio. Esto hacían todos los días, pero una vez al año hacían la práctica de los 2 machos cabríos. Y el sumo sacerdote entonces traía esa sangre, la esparcía en el arca del pacto, y de esa manera había simbólicamente un acto de cubrir los pecados con la sangre de ese animal, y eso era la consumación de esa expiación. Por eso dice el texto: así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. Note por favor, entonces, aquí encontramos cuando se completa la expiación, cuando finalmente en el arca del pacto, cuando finalmente sobre los pecados simbolizados en estos 3 elementos se cubre la sangre del animal. Esto es muy interesante porque creo que nosotros que ya conocemos las verdades profundas del Nuevo Testamento, entendemos que esa expiación tiene una explicación muy clara en el Nuevo Testamento y que precisamente se completa cuando con la sangre del Cordero Perfecto somos cubiertos de nuestros pecados y somos lavados y somos limpiados. Amén. Ahora, tercera pregunta: ¿cuál es el propósito de la expiación? Esto es muy importante, porque todos estos sacrificios, este concepto de la expiación, ¿cuál es el propósito? Y aquí encontramos en el libro de Levítico cuál es el propósito. En Levítico capítulo 19, verso 2 dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. ¿Cuánto dicen amén a esto? Levítico 20, capítulo 20, versos 7 y 8, dice: santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Y guardad mis mandamientos y ponedlos por obra. Yo, Jehová, que os santifico. ¿Cuántos dicen amén a eso? Levítico capítulo 30, verso 26. Habéis pues de serme, ¿qué dice la palabra? Santos, porque yo, Jehová, ¿qué dice la palabra? Soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Nota por favor, todo este concepto que hemos desarrollado, que es la expiación, cuando se completa la expiación, tenía como objetivo una de las cosas más claras que encontramos desde la antigüedad: que Dios quiere hijos consagrados. Dios quiere hijos, hijas santos, santas
en toda su manera de vivir. Es el deseo de Dios. Y esto es muy importante entenderlo. El desafío era para todas las familias, pero principalmente para la familia sacerdotal. Nadab y Abiú, por ejemplo, los hijos de Aarón, a causa de conservarse en su pecado, escucha esto por favor, a causa de conservarse en su pecado, a causa de engañar al pueblo, a causa de vivir una apariencia de piedad, pero en el fondo no había pureza en su corazón y menos arrepentimiento, la Biblia nos cuenta la historia que fuego descendió del cielo y los consumió. Y Nadab y Abiú murieron, no porque Dios no les dio oportunidad, sino porque ellos no se arrepintieron de sus pecados. Escuche por favor, porque la Biblia nos enseña claramente que si nosotros hemos pecado, o desde la antigüedad cuando le hablaba al pueblo de Israel, si ellos hubiesen pecado, ellos tenían la posibilidad de hacer sacrificios de animales, arrepentirse de corazón y por consecuencia vendría el perdón para sus vidas. Pero habían algunos que pecaban y no querían hacer sacrificios de animales y menos estaban arrepentidos. Como consecuencia, solo estaban destinados a recibir el juicio de Dios. Y ese juicio de Dios no solamente fue el caso de Nadab y Abiú, hubieron otros al que la tierra se abrió y la tierra se los tragó y diferentes maneras en que algunos murieron a causa de su rebelión. Y cuando Moisés habló al pueblo de Israel después de la muerte de Nadab de Abiú, él dijo esto, miren, entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y dice la Biblia que Aarón, ¿qué hizo Aarón? ¿Qué hizo Aarón? Aarón cayó. En otras palabras, lo que estoy tratando de decir es que Aarón se dio cuenta que sus hijos habían despreciado aún el sacrificio de la antigüedad, la forma en que podían ser expiados de sus pecados, y como consecuencia les vino la muerte. Porque cuando uno rechaza la expiación, no queda otra cosa que muerte y destrucción para su vida. Y hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento. Sin embargo, encontramos que cuando Moisés le explica a su hermano Aarón lo que pasó con sus hijos, la Biblia dice que Aarón cayó. Aarón guardó silencio. Aarón dijo, bien merecidos lo tenían mis hijos por ser rebeldes a la voz de Jehová. Pudieron haber expiado sus pecados, pero no quisieron hacerlo. Y como consecuencia vino el castigo y la muerte para ellos. ¿Por qué razón? Porque Dios los quería santos. La palabra santo en hebreo es kadosh, que significa sagrado, consagrado, santo, distinto, especial, apartado. El plan de Dios siempre fue que su pueblo no sea como las otras naciones. Es por eso que su punto de comparación era Dios mismo. Sed santos como yo soy santo, porque yo soy santo, dice el Señor. Santificaos, yo Jehová que os santifico. La palabra de hebrea es muy similar, kadash, que significa conságrate, dedícate a Dios, comprométete con Dios, purifícate, limpia tu corazón, expía tus pecados, tienes la oportunidad. Ahora, quiero que por favor entienda que finalmente el propósito era que el pueblo aprenda a vivir en santidad. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? Porque estoy tratando de ser muy sencillo en muchos conceptos que a veces pueden confundirnos, pero Dios estaba mostrándose en lo que los teólogos llaman una revelación progresiva. Dios estaba mostrándose a un pueblo
porque al final lo que Dios quería es que a través de este pueblo de Israel pudieran nacer alguien que sería el sacrificio perfecto para el mundo entero, no solo para la nación de Israel, sino para todos aquellos a quienes Dios marcó para salvación. Escucha esto, por favor, y con esto quiero terminar. Conclusión. La expiación bíblica explica la reconciliación entre el hombre y Dios por medio del sacrificio. Ese animal sacrificado debe ser perfecto, joven y saludable, y su sangre sería el precio de la reconciliación. El sumo sacerdote tenía que rociar la sangre 7 veces en el propiciatorio, cubriendo los emblemas del pecado de Israel. Dios miraba la sangre cubriendo el pecado y era hecha la expiación. El plan de Dios con la expiación era nuestra consagración plena y total para Él. ¿No es esta descripción una sombra de Cristo Jesús? ¿No es esta una descripción de lo que Jesús hizo por nosotros? Si algo me emociona de lo que les he enseñado, es que Dios desde la antigüedad estaba hablando como cuando Jesús hablaba por parábolas. Parecía que al mismo tiempo que transmitía las verdades, eran los simples los que lo entendían. Pero aquellos súper inteligentes de la época parecía que no lo comprendían. Los teólogos de la época, los religiosos de la época no lo entendían. ¿Sabe qué me entristece de toda esta revelación que les estoy enseñando? Que la nación de Israel hasta el día de hoy no ha comprendido que todo esto era una sombra de Jesucristo. Que todo este plan de expiación no era sino la preparación del corazón de este pueblo para aquel sacrificio perfecto que sería glorioso y que bendeciría la vida de millones de personas en el mundo entero. En uno de esos videos de apologética encontré uno que me interesó mucho, porque le hacían leer a los judíos, algunos judíos le hacían leer Isaías capítulo 53. Y sabes, le preguntaba a este predicador, a estos judíos, ¿de quién tú crees que está hablando? ¿De quién tú crees que está hablando el profeta Isaías? Y ellos confundidos decían, no sé, pareciera que hablaran de Jesús, pero no creemos que Jesús sea el enviado por Dios. Pero pareciera, porque si usted lee Isaías 53, verso 4 en adelante, dice así: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. No había duda,
Por esa razón, cuando Juan el Bautista miró a Jesús, y ojo que Juan lo conocía, era su primo, pero cuando Jesús se aparece allí frente a Juan el Bautista mira a Jesús y él dice: he aquí el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Es el Cordero, es el cumplimiento de la expiación de la antigüedad. Jesús es aquel que sería sacrificado para perdón de nuestros pecados. Y a diferencia de la antigüedad, Jesús solo tuvo que ser sacrificado una sola vez y para siempre. Vamos a hablar más de esto el próximo domingo, pero déjenme decirles algo. Nada de lo que Dios hizo en la antigüedad eran ideas sueltas. Todo tenía una explicación. Y cada cordero sacrificado, cada animal sacrificado, no era sino el símbolo. Por eso que tenía que ser sin defecto, tenía que ser perfecto esos animales, porque así es como era nuestro Señor, perfecto. Y este cordero inmolado quitó el pecado de todos aquellos que venimos a Él con un corazón arrepentido. Si nosotros nos humillamos delante de Él, si nosotros le pedimos perdón, si nosotros realmente reconocemos su gracia, su amor, y que aunque nosotros merecíamos ser castigados por nuestros pecados, en su inmensurable amor, Él se dejó clavar en esa cruz y dejó derramar su sangre maravillosa para que el sacrificio sea completo. Ahora se entiende por qué Jesús dijo: consumado es. Jesús dijo: consumado es, porque la obra había sido completa. Él había sido sacrificado, estaba agonizando, a punto de morir, y cuando Él murió, el velo se rasgó en dos, y ahora tenemos acceso a la entrada más gloriosa, al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, aquel lugar donde el sumo sacerdote solo podía entrar una sola vez cada año. Nosotros podemos entrar todos los días a la misma presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor por el sacrificio, por la expiación de Cristo Jesús a favor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, por favor. El Señor dice que esta noche: Kadash, Kadash. Si tú eres mi pueblo, santifícate. Si tú eres mi pueblo, purifícate. Si tú eres mi hijo, si tú eres mi hija, santifícate, Kadash. Limpia tu corazón delante de mi presencia. Humíllate, quebrántate delante de mí, dice el Señor. Porque yo nunca rechazaré a aquel que viene a mí, dice su palabra. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Que Dios que toma nuestros pecados y lo echa a lo más profundo del mar y nunca más se acordará de ellos. La gente se puede acordar de tu pecado, pero Dios nunca. Tu familia, tus amigos, tus vecinos se podrán acordar de tu pecado, pero Dios nunca, porque el día que Él te perdona, Él olvida. Yo soy el que borra tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados, dice el Señor. Tu palabra dice que tú eres santo, santo, santo. Perdónanos, Señor. Por favor, perdónanos y límpianos.
Porque aquí hay corazones contritos y humillados, Señor. Tu palabra dice: el que viene a mí, yo no le echo fuera. Tu palabra dice: venid a mí los que están trabajados, cargados, y yo les daré descanso. Tu palabra, Señor, nos hace recordar que hay esperanza para el corazón que se humilla, para el corazón que se arrepiente. Y aquí estoy delante de tu presencia. Aquí estamos, Señor, rogando tu perdón. Límpianos, Señor. Santifícanos, Señor. Como diría el salmista David, límpianos con hisopo, lo más íntimo, lo más profundo, lo que nadie ve, Señor. Lo que nadie ve, pero que tú sí lo ves, Señor. Por favor, límpianos, santifícanos, purifícanos y derrama tu salvación sobre aquellos que lo necesitan. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Pónganse de pie, por favor, los que están. Solo quiero que preste atención a una cosa. Antes de que vaya a su lugar, recuerde que la gracia de Dios siempre es abundante. Y la Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Así que más allá de lo que haya podido pasar, solo tenemos que recordar que no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Que cuando el corazón está arrepentido, las compuertas de los cielos se abren para traer paz y bendición. Porque Cristo vino a este mundo precisamente para morir por nosotros en la cruz, y no solo para darnos vida eterna, sino para darnos vida abundante aquí en la tierra. Aproveche ese beneficio. Acérquese a Dios tantas veces sean necesarias. Humille su corazón delante de Él. Quizás tú eres de las personas que puede avergonzarse delante de los demás, pero a solas, en la intimidad de su habitación, busca al Señor. Humilla tu corazón delante de Él. Quebranta tu corazón delante de su presencia, porque la Biblia dice que al corazón contrito y humillado no despreciará el Señor. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Que la paz del cielo sea sobre vuestros corazones y sigan adelante en el nombre de Jesús. Amén. Hola, gracias por mirar este video. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Quiero animarte a darle like si te gustó el video, hacer un comentario y por supuesto compártelo para que juntos podamos ser de bendición para nuestra ciudad, para nuestra nación y para el mundo entero. Que Dios te bendiga.